Asociación Camino Anima Mundi presenta. Hoy nos embarcamos en un viaje fascinante a través de 2000 años de historia para entender cómo ha evolucionado la oración cristiana. Vamos a trazar un camino que empieza en los evangelios y llega hasta las prácticas de meditación de nuestros días. Un recorrido, en fin, para comprender las raíces y también las ramas de la espiritualidad cristiana. Y para empezar, vamos directos al corazón del asunto, a la pregunta que va a guiar todo nuestro análisis. En su núcleo, ¿qué es la oración cristiana? ¿Es un diálogo con alguien, una relación de hijos como la que vemos en Jesús? ¿O es más bien una técnica interior, un método para alcanzar un estado de conciencia determinado? Esta tensión es precisamente la que vamos a explorar. Mirad, aquí queda resumida nuestra tesis de partida. El contraste es muy claro. Por un lado, el modelo del Evangelio, que se basa en el diálogo, en la misión en el mundo y sobre todo en la centralidad de la cruz como un acto de amor total. Y por otro, muchas de las prácticas modernas, que lo que priorizan es el silencio de la mente, la expansión de la conciencia y la búsqueda de un bienestar interior. La gran pregunta es, ¿cómo hemos podido llegar de un polo al otro? Bueno, pues esta va a ser nuestra hoja de ruta. Para no perdernos, seguiremos un orden cronológico, paso a paso. Empezaremos con la raíz, con el modelo evangélico original. Luego veremos cómo se encontró con la filosofía griega. Viajaremos al desierto con los primeros monjes, exploraremos la teología del silencio. Llegaremos a la síntesis moderna y, al final, compararemos los dos grandes paradigmas. Venga, pues nos sumergimos de lleno. Comenzamos por el principio de todo, como debe ser. La oración tal y como la encontramos en los evangelios, en la propia vida y en las palabras de Jesús. Este es el modelo fundamental, la piedra angular sobre la que se construirá todo lo que vendrá después. En Jesús, la oración tiene tres rasgos que son clarísimos. Primero, es relacional. Jesús no se pone a observar su conciencia, no. Él habla con alguien a quien llama Abba, papá. Segundo, es misional. Su ritmo es siempre el mismo. Se retira a orar para, inmediatamente, volver a la acción, a la caridad, a la misión. El fruto de su oración no es la calma para sí mismo, sino el amor puesto en práctica. Y tercero, es una oración encarnada. Su punto culminante no es evitar el dolor, sino atravesarlo por amor en la cruz. Este es, digamos, el ADN original. Y ahora atención porque llegamos al primer gran giro de guión en esta historia. El cristianismo, que nace como un movimiento judío, se expande por el Imperio Romano y, claro, se encuentra de frente con la cultura grecorromana, una cultura que ya tenía un lenguaje muy sofisticado para hablar del alma, de la interioridad, de la sabiduría. Y esta traducción, que era inevitable, va a cambiar las cosas. En este contexto surge una corriente de pensamiento potentísima, la gnosis. Para los gnósticos, el problema fundamental del ser humano no es moral, no es el pecado, sino que es la ignorancia. Por tanto, la salvación no viene de reconciliarse con un Dios personal, sino de adquirir un conocimiento secreto, una gnosis, que ilumina la mente y libera el alma de lo que ellos veían como la prisión del cuerpo y la materia. Esta frase de verdad lo resume a la perfección. Se produce un desplazamiento total. El drama ya no es una historia de una alianza que se rompe y se restaura, sino que se convierte en un proceso de toma de conciencia. Y aunque la Iglesia combatió la gnosis como una herejía, su marco mental, esa idea de valorar lo interior, lo intelectual, el despertar, se filtró en la cultura y preparó el terreno para lo que vendría después. Damos un salto hasta el siglo IV. El cristianismo ya es la religión oficial del imperio, y para muchos ha perdido su radicalidad inicial. Como respuesta, miles de hombres y mujeres huyen al desierto de Egipto y de Siria buscando vivir el Evangelio hasta sus últimas consecuencias. Y allí, en esa soledad absoluta, se va a desarrollar una psicología espiritual increíblemente sofisticada. Aquí, una figura clave es Evagrio Póntico. Él fue como el gran cartógrafo del alma. Sistematizó toda la sabiduría del desierto en un mapa de 3 etapas. Se empieza por la practique, la lucha moral contra las pasiones. Luego viene la physique, la contemplación de Dios en la creación. Y la cumbre, la teologique, que es una oración pura, donde el intelecto se desnuda de todo pensamiento e imagen. Lo interesante es que la cima se define por la ausencia, por el silencio mental. Y este es un punto de inflexión crucial. En el laboratorio del desierto, el campo de batalla espiritual empieza a desplazarse. El enemigo principal ya no es tanto la injusticia o la falta de caridad hacia los demás, sino los logosmoi, es decir, los pensamientos recurrentes, ese ruido mental que nos asalta sin parar. Y claro, si el problema principal es el ruido mental, la solución, lógicamente, será el silencio mental. Se acaba de abrir la puerta a entender la oración como un método.
Sobre esta base tan práctica de la experiencia del desierto, se va a construir un andamiaje teológico muy poderoso. Es la idea de que Dios está más allá de cualquier concepto, lo que se conoce como teología apofática o negativa. Y esta idea va a elevar el silencio sin palabras a la forma más alta y pura de oración. Esta idea, que popularizó un autor misterioso conocido como Pseudo Dionisio, es muy potente. Lo que dice, básicamente, es que cualquier cosa que digamos sobre Dios siempre se va a quedar corta. Por tanto, el camino más auténtico para acercarse a Él no es afirmar cosas, sino negar. Dios no es esto, ni aquello. Esto, en la práctica, crea una jerarquía espiritual, donde la oración sin imágenes ni conceptos se ve como superior, más adulta que la oración con palabras. Un ejemplo perfecto de esta evolución lo encontramos en la famosísima oración de Jesús. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Nace como un clamor, una súplica personal y humilde de misericordia. Sin embargo, con el tiempo, sobre todo en la tradición nesicasta de Oriente, se convierte también en una técnica, en una repetición acompasada con la respiración para calmar los pensamientos y hacer descender la mente al corazón. La forma sigue siendo una invocación, sí, pero su función se va acercando cada vez más a la de un método. Con todos estos ingredientes ya en la coctelera, llegamos a la era moderna. A partir del siglo XVII, pero sobre todo en el XX, el proceso se acelera de una forma vertiginosa. El énfasis se desplaza ya de manera decisiva hacia la experiencia subjetiva, hacia la conciencia y hacia el desarrollo de técnicas específicas de meditación, que a menudo se presentan como el núcleo auténtico y recuperado del cristianismo. Recorramos estos hitos rápidamente. En el 17, el quietismo propone una pasividad tan extrema ante Dios que acaba siendo condenada por la Iglesia. En el 19, el romanticismo y el orientalismo ponen el foco en la experiencia personal y en el pensamiento no dual de Oriente. Ya en el siglo XX, figuras como el monje Thomas Merton tienden un puente fundamental con el budismo zen. Y finalmente, maestros como John Main o Thomas Keating crean movimientos globales que proponen prácticas de meditación con mantras como la forma central de la oración cristiana. Y en este caldo de cultivo, una frase del teólogo Karl Rahner se hace, por así decirlo, viral. Lo que él quería decir era que la fe del futuro iba a necesitar una experiencia personal fuerte, no solo ser una herencia social. Pero culturalmente la palabra místico se reinterpretó, pasó a significar tener una experiencia interior directa, a menudo desvinculada de la doctrina o de la comunidad. La frase se convirtió en un eslogan perfecto para justificar la búsqueda de una espiritualidad centrada en la consciencia. Y así llegamos al final de nuestro recorrido histórico. Y volvemos a la pregunta con la que empezamos. Lo que hemos visto es la aparición de dos paradigmas, dos maneras completas de entender la fe que, aunque a veces usen el mismo vocabulario, en realidad apuntan a destinos muy diferentes. Esta tabla final nos permite ver los dos modelos cara a cara. Para el cristianismo bíblico, Dios es un padre personal. Para el modelo no dual moderno, es una consciencia impersonal. El ser humano es una persona única amada por su nombre, frente a un ego que hay que trascender. El pecado es una ruptura de la relación, frente a la simple ignorancia. La salvación es reconciliación a través de un evento histómico, la cruz, frente a un despertar interior. Y la oración, pues es un diálogo filial frente a una técnica para el silencio. Como vemos, no son dos versiones de lo mismo, son dos teologías y dos antropologías distintas. Y así, nuestro análisis culmina con esta pregunta. Una pregunta que no busca dar una respuesta cerrada, sino más bien abrir una reflexión. El silencio es, sin ninguna duda, un elemento valiosísimo en la vida espiritual. La pregunta crucial es, ¿cuál es su propósito? ¿Es un fin en sí mismo, un método para gestionar nuestra conciencia, o es un medio para afinar el oído, para poder profundizar en un diálogo con alguien que nos ama y nos llama por nuestro nombre? Para seguir profundizando y conectar con la asociación Camino Anima Mundi, escribe a quiero@caminoanimamundi.org.